24. Más grande. Muy bien, 8:23 de la mañana. Vamos a saludar a un amigo tuyo. No, este es un fenómeno. Es un fenómeno. Este es lo más grande que hay. Ezequiel Fernández Murtz. ¿Cómo andás, Ezequiel? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, María, Guido? ¿Cómo están? Bien, ¿y Hola, vos? ese. Bien, bien, muy bien, por suerte. Bueno, te llamamos, Ezequiel, porque hoy finalmente, claro, uno se olvida, ¿no? Pasa el tiempo y se va a conocer la sentencia contra Alejandro Bursaco por el tema del FIFA Gate. Sí, es extraordinario. Justo en el momento que se produce la llamada de ustedes, estoy pasando por el estadio de Argentinos Juniors, está allí Diego Armando Maradona, obviamente, en sus dibujos gigantes, y pareciera decirnos, la pelota no se mancha. ¿No? Juro por Dios, eso sí, exactamente eso. Pero bueno, la pelota sí se manchó, obviamente, pues forma parte de este mundo, y Bursaco, que fue el ex CEO de torneos, que fue el testigo estrella en el juicio del FIFA Gate, no porque se arrepintiera exactamente, sino porque lo agarraron detenido, y le dijeron, vas a pasar el resto de tu vida preso o hablas. Y bueno, el que decidió hablar, a cambio de reducir una condena que podría llegar a ser hasta de 60 años en prisión, porque son 3 cargos y 20 años por cada cargo. Con lo cual empezó a hablar y rápidamente tuvo 2 juicios en los que declaró como testigo estrella. En uno tuvo 4 días, que fue en el que primero habló de Grondona y de toda la cúpula de la FIFA, varios de ellos presos, cúpula sudamericana, latinoamericana, no cero europea, porque se trataba de venta de derechos de televisión para el área latinoamericana. Y luego tuvo 11 días, fue mucho más largo el segundo testimonio, que tenía que ver ya con el negocio televisivo. Porque sabemos que en esto caen siempre las personas, pero no las empresas. Entonces los acuerdos de las empresas pueden haber sido secretos. Por ejemplo, Torneos pagó algo así como 120 millones de dólares de multa. Fox pagó una multa, dicen varios, pero que fue secreta. Porque es increíble pensar, o resulta ridículo pensar que estas personas actuaron por su propia cuenta. Claro. Pagaban coimas, millones y millones, y la empresa no se enteraba. Digo, alguna caja ibas a buscar ese dinero, ¿no? Claro. Ahora, pero bueno, esas empresas siguen negociando los derechos de televisión como si nada. como si nada. Ahora, Ezequiel, de todo esto, ¿en qué quedó Grondona, no? Porque, y la fortuna, supuestamente, de Grondona. Podemos ¿no? podemos decir como figura, más allá del morbo, se murió a tiempo. Porque sí. Iba a pasar el resto de sus días en la cárcel, probablemente. ¿Grondona? Sí. ¿En esta causa? Y si lo agarraban en Zurich, porque recordemos que la redada del FIFA Gate 27 de mayo de 2015 se produce en vísperas de una reelección de Joseph Blatter como presidente de la FIFA, con lo cual estaban todos ahí en su hotel 5 estrellas desayunando opíparamente, algunos durmiendo porque se produjo de madrugada, y fue una redada de la justicia suiza en combinación con el FBI. Inédito en Suiza, porque sabemos que los suizos son muy discretos, y acá lo único que no hubo fue discreción. Es más, tuvieron que poner unas sábanas blancas para tapar la salida de los ejecutivos, los sacaron de las camas en plena madrugada, y fue una bomba, fue en aquel momento una bomba completa. La justicia, obviamente, para mí acordó con el New York Times y con una cadena para que tuvieran imágenes de esto, y esto fue una... En Suiza, me acuerdo haber hablado con fiscales suizos, hubo un gran debate, porque decían, esto no se hace en Suiza, esto es un poco show, es muy made in USA, pero no es la justicia suiza. Bueno, sucedió, y bueno, y como dijo Guido, la ironía fue siempre esa, Grondona se murió a tiempo. Claro. Pero tan vivo, decían que se murió a tiempo. Esta era la frase que se dijo en ese momento, porque Grondona, recordemos, murió apenas después del Mundial de Brasil. Y si hubiese estado en Suiza, y es muy posible que Grondona hubiese estado preso, como le pasó al brasileño Marín, como le pasó a Naput, el paraguayo, como le pasó a varios de los dirigentes. Si hubiese estado en Argentina, y tal vez, como zafaron los Hinkins, por ejemplo, ellos de una de las 3 empresas televisivas de Full Play que vendía derechos, y ellos con la justicia argentina, como había una causa previa en el juzgado de Bonadío, del fallecido Bonadío, bueno, allí fueron arreglando la situación, y hoy siguen haciendo su negocio. Están tan libres, absolutamente, tan juzgados, pero siguen haciendo su negocio televisivo porque no cayeron en las manos de la justicia estadounidense. Claro. Este Bursaco es hermano del actual ministro de Eugenio. Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Aires, ¿no? Eugenio. Alejandro, sí, es hermano de Eugenio, el ministro de la ciudad. Ahora, Alejandro, es loco también, porque uno se pone, lo hemos visto mucho en películas, ¿no? Como el sistema norteamericano alienta la delación premiada, ¿no? Si vos me traigas un pescado más grande que vos, o sea, la única condición es que el pescado sea más grande, o sea, que sea alguien de un rol más arriba dentro de la cadena de responsabilidades. Ahora, es un lugar también, digo, te quedas para siempre siendo la persona que traicionó a aquellos con los cuales vos cometiste los mismos delitos y estuviste a la par, o sea, al que coimeaste, el que te dio la guita para coimear, te sentás a negociar una baja, ¿no?, de la cantidad de años de cárcel a cambio de delatar a quienes seguramente habrán sido sus amigos, sus compañeros de vida. Sí, y a quienes él mismo instó tal vez a la corrupción. Ofreciendo millones como CEO de una empresa, de una corporación televisiva, y a quienes a su vez con él negociaban esos sobornos, y ya no dirigentes del fútbol, sino de la propia televisión. El mismo Bursaco dijo en algún momento del juicio que Rupert Murdoch, capo de Fox, capo de, digamos, de buena parte del periodismo del mundo, se puso muy contento al enterarse de que le habían ganado la compra de los derechos a ESPN. Claro, derechos que fueron ganados de modo corrupto, sobornando ejecutivos del fútbol. Claro. Y no hay nada de la plata, no hay nada que aparezca para poder seguir la pista Grondona, o sea, Argentina de eso no sigue nada. Bueno, hubo un banquero argentino radicado en Suiza, de un banco suizo. Es curioso, el banco se llamaba Julius Baer, ¿no? Se llama. Don Julius o Don Julio, pero más o menos es lo mismo. Y allí se encontró algún dinero, pero la pista final del dinero no. Y aparte, Grondona ni siquiera está mencionado con nombre y apellido en el juicio, porque como está fallecido, la ley impide que sea mencionado con nombre y apellido en el juicio, entonces en los documentos aparece como co-conspirador número 1, ¿no? Todo el mundo sabe que es Grondona, es obvio que todos saben que es Grondona, inclusive Bursaco sí lo mencionó en su declaración en el juicio. Bueno, pero alguien heredó todo eso, ¿no? ¿Cómo, perdón? La plata está en algún lado, o sea, si Grondona recibió muchas coimas, ¿no? La plata esa en algún lado tiene que estar. Obviamente, ¿no? Obviamente que tiene que estar, sí, obviamente. Andás a ver en qué edificios, en qué lugares está ¿Dónde está, no? Supuestamente esto se inicia, bueno, vos lo sabés bien, Ezequiel, pero esto se inicia de la justicia de Estados Unidos un poco en represalia a no haber sido designada sede del Campeonato del Mundo. Entonces ahí avanzan sobre todo los dirigentes Conmebol. Porque Grondona lideraba, ¿no? Estamos charlando con Ezequiel Fernández Murs, que fue el que inventó, que es lo que hace el Chiquitapia ahora, juntar a los chiquitos y que la rebelión de los chiquitos, que juntando las federaciones africanas, ¿no?, y demás, le tuercen el brazo a federaciones más ricas, pero que son un voto al final del día, ¿no? Sí, en general las federaciones más ricas se ocupan solo de su riqueza, con lo cual alguien está postergando a los relegados. Grondona, que hizo, como hacen muchos, fue juntar voluntades entre los que estaban relegados, darles más dinero, y a cambio de eso hay dinero para todos y la torta creció para él también. Esto sucede en la historia de la humanidad. Grondona lo hizo muy bien, Chiquitapia lo hizo muy bien también, aquí en términos de aglutinar voluntades que no estaban siendo escuchadas. El ascenso es el fortín de Chiquitapia. Claro. Bueno, el ascenso fue inicialmente un fortín de Grondona, históricamente fue un fortín, pero eso también implicaba que atendía a los del ascenso por ahí con el mismo tiempo que atendía a River y Boca. Y esto para los del ascenso significaba, pero un golazo. Claro. Acá esto que dice Guido, en 2010 la FIFA vota las sedes de los mundiales de 2018 y 2022. 2018 lo quería Inglaterra y le gana aquí en Rusia. Y 2022 lo quería Estados Unidos y le gana aquí en Qatar. Ese fue el escándalo, porque Rusia tiene una tradición en fútbol y nunca había organizado un mundial, Inglaterra sí. La primera victoria podía suceder. La segunda, que le dieran a Qatar ese mundial. Qatar, recordemos que su actuación en fútbol es nula y lo único que tiene es dinero, petróleo y gas, para ofrecerle a todo el mundo. Y con esas armas ganó la votación, ganó por 14 votos contra 8 a Estados Unidos, y a partir de allí estalló el FIFA Gate. Ahí empezó la investigación del FIFA Gate, claro. Y Estados Unidos, recordemos que tiene una ley que se llama RICO, que es una ley que le permite actuar de modo salir de sus jurisdicción. Claro.
Claro, y le permite actuar de modo extraterritorial contra quien sea, contra quien esté perjudicando intereses estadounidenses. Y así Claro, llegan a Suiza. Porque bueno, el pago de coimas no se hace en Estados Unidos. No. Ahora, el Exactamente. problema porque se mete a Estados Unidos es porque se utiliza el sistema financiero de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, Esa como ley toda la Rico plata se permite mueve ahí eso. adentro, ahí se mete Estados Unidos. Exactamente, es una ley creada para combatir a la mafia en los años 70, inclusive RICO es el acrónimo de un mafioso, el jurista que lo inventó era porque admiraba en parte a ese mafioso, bueno, le pone RICO y con esa acta era para combatir a la mafia, se empezó a combatir luego otra clase de crímenes y finalmente se usó de modo extraterritorial y de modo muy agresivo. Muchos especialistas en la justicia estadounidense condenaron el uso de la ley RICO para este caso. Claro. Porque aparte, si así pareciera como que se corrompió el mundo entero, ¿no? Pero para casos de corrupciones de bancos, etcétera, que no fue utilizada la ley RICO, y hablamos de 7.000 millones, hasta 20.000 millones de dólares, aquí se habla de 120 millones de dólares, si los repartís en 10 años son 10 millones por año. No quiero con esto minimizar la corrupción para nada, pero quiero decir que en la entidad de un crimen internacional, esto, comparado a los bancos, es mínimo. Se usó con el fútbol, pero no se usa para otra clase de delitos llamados más de guante blanco, ¿no? Claro, bien, Ezequiel Fernández Murs, recordando el FIFA Gate, que hoy va a tener unos mojones finales cuando se conozca cuál es la condena que le dan a Alejandro Bursaco, el arrepentido, la estrella, el testigo estrella contra la dirigencia latinoamericana de fútbol por pagar sobornos para la obtención de los derechos de los mundiales. Gracias, Ezequiel, que tengas buen día. Un abrazo grande para todos ustedes. Buen fin de semana. Gracias, Eso. igualmente. 8:35 mejor de de la todos. mañana. ¿Tu amigo? ¿Sí? El mejor de ¿Mejor que Bonadeo? El mejor de todos. ¿Mejor que Bonadeo? Ay, Este mira. es el mejor de todos. ¡Epa! Esa. ¿No te va a decir nada, Gonzalo? ¿Vos viste lo que fue la exposición que dio? Vos me- te voy a decir De que todo, una te tiró exposición. 544.000 ¿Puedo decir informaciones, que datos, Gonzalo todo. no te dice Sí. nada hoy? ¿Vos decís Un que, beso, vos Gonzalo, mañana nos vemos, decís que Gonzalo. empezás a dormir los sábados a la mañana? Vos vas a Exacto. empezar a dormir bien. Estoy Vos así. tenés tu Vamos- propia FIFA Me Gate. agarraron, me agarraron. Tenemos El que quiere FIFA Gate,